Estás escuchando Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. No prometemos nada. Está por empezar la entrevista cruel. Bueno, acá yo estaba escuchando una conversación con dos escritores. Terrible. Bueno, acá, tirándose flores. Uno y medio. Bueno, uno y un cuarto. Alan es el escritor. Bueno, Alan, bienvenido a Plástico Cruel. Otra vez, ya un amigo de la casa. Ah, Ya sí, está. totalmente. Ya es un amigo de la casa, pero bueno, te damos la bienvenida a Plástico. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muy feliz de estar acá otra vez. Es parte de la comunidad que vamos construyendo con libreros, editores, escritores. Nos gusta convivir un poco con todo eso y bueno, Alan es un poco de todo eso, así que sí, tuvimos una linda charla también, no sé si ya fue el año pasado. Salvo librero, todavía no, pero igual bueno, vendo en la feria. pero alguna eso, feria, sí, claro, así. claro. En algún momento ejercé de librero. Ejerzo un Ahí. poco, sí. Claro, a veces te encontramos entre ferias. Lo hemos entrevistado por su libro de cuentos que publicó con Cuero. Hemos conversado también acá en algún conversatorio en la comunidad. Así que nada, tenerlo de vuelta es un placer enorme. Recibir a los amigos. Además, por primera vez en Plástico, 2 invitados en un día. Somos la Chiqui Legrand. Nada, terrible. No, este año El vamos nivel que por- estamos manejando, la verdad, es increíble. Para eso se tienen que suscribir también, ¿no? De paso, Sí, poner invitamos a a quien le todos. sobre y a quien pueda en este contexto totalmente adverso de vida, como hablábamos un poco afuera del aire. Quien pueda, se puede suscribir, ahí está el QR. Con Pero lo que ganan quieran. cosas además. Ganan Yo gané hamburguesas. Ahora no, unas hamburguesas, así que aquí tenemos la prueba viviente de que el sistema está De que no funcionando. solo los sorteos los gana Pedro. Exactamente. No, yo gano. Si hay algo que no hago acá es ganar sorteos. No, sí, Alan. Aparte, traemos muchos invitados y todos dicen, sí, me va a suscribir y banco. Efectivamente, Alan se suscribió y ¿Y se ganó? llevó su premio, así que sí. Entran a la página web, se suscriben de Revista Trinchera y pueden ganar premios, descuentos en librería, ya lo estuvimos un poco hablando. Uno sale ganando más que perdiendo, poniendo unos pesitos, así que. Y bueno, nos ayudan a mejorar todo este proyecto Exactamente. comunicacional. Nos ayudan a que nos podamos comprar libros. Pero vamos a hablar un poco de todo, un poco como una excusa, la última novela que sacó Alan aquí, Hilo Rojo y Cerval, publicada por Erizo Ediciones. Quise empezar a meternos un poco acá, después ya sabes cómo son nuestras charlas, que nos vamos por las ramas. Pero un poco cómo surge la idea, la pregunta total y cómo surge la idea de la novela. Bueno, la novela nace como un cuento. Hay en uno de mi segundo libro de cuentos hay un cuento homónimo que cuando lo estaba escribiendo tenía 2 finales posibles. Uno que es el que quedó en el cuento porque era orgánico a la extensión del cuento y otro yo me daba cuenta que no entraba, como que tenía que tener mucho desarrollo para llegar con cierta naturalidad a ese final. Y bueno, entonces años después como que quise como explorar eso y de hecho la novela empieza y termina empieza como empieza el cuento y termina como termina el cuento, pero bueno, todo lo del medio se insertó ahí y bueno, diría que genera como un sentido de lectura totalmente distinto que el cuento original. Digo, ¿te quedó la espina cuando habías hecho el cuento o surgió después? Porque hemos charlado con muchos autores de qué pasa, cuándo sabes que la idea es un cuento, cuándo sabes que puede ser una novela. Si eso ocurrió en el momento y dijiste, bueno, termina acá y después lo puedo trabajar, o en algún momento volviste y pensaste que ahí había una historia para estirar. A mí me gustaba mucho el final alternativo, que no es el final de la novela, de hecho es una parte que está en la novela, pero que en esa versión del cuento era el final. Pero, como decís, ¿qué forma? Bueno, la forma que encaja, te diría. No sé, como hay veces vos te das cuenta que un cuento no puede ser más que un cuento, hay veces que te das cuenta de empezar escribiendo un cuento y decir esto no necesito más. Y bueno, entonces va como que lo que hay que hacer, me parece, lo que a mí me resulta es tratar de interpretar con una historia qué forma es la que
es más adecuada, o a veces experimentarlo, digo, intentar el cuento y que fracase, intentar la novela y que fracase, ¿no? No, Y- perdón, no, quizá preguntarte en este caso el cuento, no lo leí, pero digo, ¿cómo pasás a, también para meternos un poco en la novela, está contada de a retazos? Sí. Hoy justo hablamos con Juan Fernández Marauda, un gran escritor de pequeños retazos de novelas, de pequeñas historias, de pequeños respiros. ¿Cómo lo modificaste? Me imagino que en un cuento no era igual. No, de hecho el cuento era lineal, no tenía saltos, no tenía elipsis, nada. Este pasa como en 3 temporalidades distintas, esta historia. Y también a mí me pasa en un libro, en general trato en un libro nuevo como cambiar algo con respecto a no sé, los artificios, los mecanismos que usaba en los libros anteriores. Como que cuando algo más o menos digo, bueno, esto funciona, medio Hay que probar otra reproducirlo, cosa. hay que romperlo. Y bueno, en general no había escrito demasiado fragmentario ni no lineal, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, y como que lo que intenté es que un poco que el libro, salvo el final, te diría, me parece que tiene que ser el final, que el otro pueda leerse más o menos en cualquier orden y que igual uno pueda ir como componiendo la historia, ¿no? De hecho está muy, muy mezclado, como que hay partes del final que están bien al principio y bueno, es como eso. Pensaba en esto de un poco dejarte sorprender por lo que el texto te pide. A la hora de sentarte a escribir, ¿es con planificación o es sentarte a eso, a ver qué te pide el texto? ¿O es un híbrido entre ambas? A veces es un híbrido. Lo que más me gusta es cuando sucede lo segundo, que el texto me hable, que yo esté como predispuesto a escuchar el texto. Me parece que es un estado, es estar como con cierta fluidez, como para, por más que uno tenga un lugar hacia el donde le parece que quiere o debe ir, que en un momento aparezca algo que uno no esperaba y estar atento a eso y tomarlo y resignar incluso a veces la idea inicial. Ahí me parece que ahí es cuando el texto vive, cuando uno, ¿no? Cuando te pide algo que vos no esperabas. Y de hecho, a mí, si bien no releo mucho lo que escribo, a veces de vez en cuando agarro y ojeo alguna cosa, y lo que me gusta es cuando encuentro algo que no me acordaba y como que me sorprende un poco a mí eso que está ahí, ¿no? Retrotraigo un toque porque a nosotros nos encanta hablar de libros, pero en este caso que tenemos al autor, también me gustaría un poco que cuentes, para quien no lo leyó, qué es Hilo Rojo y Cerval, de qué se trata más o menos. Bueno, si tuviera que decirlo en pocas palabras, es una novela de brujería, donde, como decía, es una novela fragmentada. El tiempo base de la historia es cuando el protagonista y su novia tienen un accidente en una moto, ella queda en una especie de coma, él queda desfigurado de la mitad de la cara. Bueno, y a partir de allí va yendo un poco hacia el pasado, a lo que era su infancia y su adolescencia con su madre, que era una bruja, y entonces una bruja particular, digo, con una forma de brujería muy que tenía que ver con la naturaleza, con interpretar la naturaleza, y luego va descubriendo que hay parte de su familia política que también tiene como algo que ver con las artes oscuras. Entonces, bueno, es como cómo se va insertando en ese lugar. Me parece a grandes rasgos eso. Después, si tuviera que decir un tema, me parece que hay algo que tiene que ver con renegar del origen y con quizás buscar aspiracionalmente un lugar que no sé si le corresponde al protagonista, si es lo que quiere, pero bueno, con ese conflicto a veces que pueden tener las personas entre el lugar del donde vienen, el lugar al que quieren ir o al que creen que quieren ir, y bueno, qué pasa con esa tensión. Sí, y un destino que parecería estar sellado, ¿no? Al final, como en esa puja, digo, un destino que estaba ahí por ahí. Sí, hay algo. No me acuerdo qué escritor una vez escuché que decía que en la novela moderna hay algo así como mucho drama, pero poca tragedia, ¿no? A mí me gusta en general retomar la idea de tragedia, de lo inevitable, de la fatalidad. Y acá como que trato de darle como una especie de vuelta biológica, como que acá la fatalidad es la biología. Hay como una lectura posible que aparece en la novela, que es que, bueno, los brujos son como una especie o una subespecie dentro de la especie, y que entonces hay algo de la pulsión de sexual
entre brujos que es un poco ineludible, ¿no? Sí, ahí también, el libro lo recomendamos mucho, un librazo. A mí me hizo pensar mucho en Aura de Carlos Fuentes, ciertos momentos, pero también encontré, digo, como algo interesante, cómo convive ese universo de la brujería y todo lo que se viene mencionando con otro universo que es interesante también, que es el de la ciencia más dura, podemos pensarlo, que también es un ambiente con el que te familiarizás. Alan, para quienes no saben, es investigador de CONICET y me parece que en el libro está muy interesante planteada esa, y bueno, el personaje también, digamos, ¿no? Y está muy bien como está planteada esa tensión, en el sentido de que lo que pensaba yo mientras lo leía es quizás que ese universo, que recuerdo que la otra vez te preguntábamos qué te aporta a la hora de escribir, lo que aporta son más preguntas que contenido, digamos, porque en todo el tiempo en el libro hay una pregunta constante sobre un montón de cosas, sobre la humanidad, sobre el cuerpo cuando el personaje atraviesa una situación compleja, y cómo muchas veces daría la sensación esa, que todo ese saber que él carga y que es importante en el libro es insuficiente, se queda muy corto muchas veces para explicar lo que después, lo que termina derivando el libro o a donde el libro va yendo, digamos. Me parecía que esa forma de trabajar esos dos universos está interesante, y sobre todo, bueno, cómo eso se resuelve, digamos, hacia la última parte del libro. Sí, hay algo, me parece que es funcional de ese aspecto científico del personaje en la novela, porque es como que es una negación de la madre, o es renegar. O sea, él en un momento dice, mi mamá sabía los nombres de todas las plantas, todos los nombres populares, vulgares, pero no sabía el nombre científico. Y él dice, para conocer algo realmente hay que conocer todos sus nombres, y el nombre científico es un nombre más, como todos los otros, y es como que también completa el asunto. Entonces hay algo de esa relación conflictiva familiar que él tiene con sus cosas buenas y con sus cosas malas con su madre, y que de repente está también reflejada en esa especie de decisión vocacional que toma, como que parece negar todo lo que aprendió de chico. Claro, sí, incluso en su deriva eso hacia el final, él se aleja porque no retoma sus estudios, dice que se va a poner a investigar sobre lo que está atravesando ahí y no lo hace. Así que está bueno eso, ¿no? También lo que pensaba con esto de la escritura fragmentaria es, estamos quizás deteniendo mucho en el trabajo, en el proceso del libro, pero digo, hay varias voces que se van construyendo a la par. Si vos esas voces las escribís linealmente y después encontrás momentos donde cortarlas, o si vos el libro lo fuiste escribiendo tal como nosotros lo leemos, ¿cómo fue ese? No, lo escribí desordenado, y después no quedó exactamente en el orden en que lo escribí, pero no lo escribí ordenado, porque además como que lo que encontré como lindo de escribir de manera fragmentada es que podés ir a escribir el ánimo, lo que condice más con tu ánimo del momento, con lo que tenés ganas de escribir en el momento. Entonces, bueno, hay días que me inclinaba más a escribir una temporalidad del libro, hay otros que me inclinaba más hacia otra. Esa especie de libertad dentro de los límites de la novela como que me parece entretenida, me gusta. Y después el trabajo es maquetación, digamos. Es ver qué funciona en qué pedazo va después de qué. Sí, y qué ordenamiento también resulta en una estafa menor para el lector, diría yo. O sea, como que, digo, esta idea, viste, tampoco, nunca me acuerdo quién dice las cosas, pero me acuerdo de las cosas. O sea, no sé quién decía que el final, no sé si Piglia, pero no estoy seguro, que el final de un cuento tiene que ser a la vez natural y sorprendente, como que un buen final es uno que conjuga esas dos cualidades que parecen medio paradójicas, ¿no? Lo esperable, pero también lo inesperado. Entonces, en este caso, como hay un cierto giro narrativo hacia el final y hay una aceleración hacia el final, para mí es importante que ese final, aunque no evidente, esté un poco anunciado en el primer pacto de lectura entre el libro y el lector, para que el lector no llegue al final y diga, pero como se fue a la mierda de repente, sí, ¿no? Entonces, hay algo del ordenamiento que también obedeció a eso. Sí, siento que el final quizás se vuelca más a lo fantástico, que está latente, pero que te genera eso. Uno nunca sabe si es
¿qué es? Digo, si una abuela se sabe todos los nombres y tiene una conexión distinta con la naturaleza. Bueno, ¿eso es real o no? Eso se va desglosando al final. Pensaba en esto de la narrativa y de lo fragmentario que dijo Pedro. También hablamos mucho con Harry en la primera hora del recuerdo. Y digo, muchos retazos y muchos fragmentos son recuerdos que a su vez están desordenados, pero el recuerdo es eso. El recuerdo es algo que irrumpe en nuestra realidad cotidiana. No tiene una lógica, y los retazos esos van respondiendo a la historia que nuclea todo esto, que es la de este personaje con esta familia de extraña por demás también. Sí, total, el recuerdo actúa... creo que el recuerdo es algo que llama al presente, normalmente. No es algo, no podemos recuperarlo, o hay partes de nuestro pasado quizás que sí, pero la mayoría no podemos recuperarlas voluntariamente, simplemente afloran disparadas por alguna cosa del presente, ¿no? Y creo que Freud planteaba esta concepción del tiempo como capas, donde las capas nuevas también moldean las anteriores. No es que nada más las anteriores moldean las nuevas, sino que el peso de las nuevas también hace algo y reformula las anteriores. Bueno, una libre lectura que hago de algo que dijo Freud, pero bueno, eso... No, pero es el recuerdo. Es el personaje dándole sentido a un recuerdo, al escribirlo, digamos, al narrarlo, no importa, ese personaje diciendo, bueno, acá había algo más allá de esto que yo reniego. Y volviendo diferente al recuerdo cada vez. Exactamente. Digo, que está ligado a la experiencia. Bueno, la experiencia en el presente modifica la experiencia del pasado, el recuerdo. Sí, la reflexión sobre la experiencia está en el libro en muchos momentos. Digo, hay un accidente en el libro y hay un debate también en algún momento sobre qué pasó realmente ahí. Incluso con una persona que también su grado de presencia en la realidad es difuso, digamos, ¿no? A mí otra cosa que me surgía con el libro es la cuestión de clase, que está como muy presente. Hay un personaje que se pone en pareja con una chica de una clase acomodada sería poco, digamos, ¿no? De un nivel que incluso hablan de linaje, hablan como si fuera una familia del siglo XIX, real, digamos, ¿no? Con servidumbre. ¿Por qué esa decisión? ¿Hasta dónde hay una idea de crítica social o de incluir algo de eso? O si siempre estuvo en porque digo, el libro propone una estructura que no necesita tal vez de eso, que la potencia un montón al libro, digamos, para mí, ¿no? Que sea esa la condición de la familia. ¿Por qué esa decisión, capaz? Bueno, sí, creo que hay algo de posicionamiento social, digamos. O sea, yo te diría que si tuviera que caracterizar, vengo de una familia de clase media baja, ¿sí? Y por circunstancias de la vida, como que bueno, pude progresar un poco por distintas circunstancias, o sea, respecto a ese inicio, pero también eso genera cuestionamientos, problemas con respecto a la propia identidad, ¿no? Por esto que te decía, bueno, el origen hace todo lo demás, pero en un momento estás en una circunstancia de vida que te separa un poco de ese origen, a veces con dolor también, ¿no? Entonces, en ese sentido, capaz la novela lo exagera, porque justamente alguien que viene de una clase media baja a baja, digamos, hay una parte que él dice, me faltan la mitad de los dientes porque mi mamá no me lleva al dentista, un poco por ideología. Bueno, hay todo un contexto ahí. Sí, digo, perdón, eso, hay un contexto que puede ser no sé si es la palabra denuncia, pero un contexto de crítica social o de análisis social, que puede ser que una persona no lleve al dentista por distintas razones económicas, de obra social o no, y con la historia fantástica que se cuenta dentro del cuento. Creencia, digamos. Exactamente. Sí. Porque la madre, como era bruja, decía que no quería metal cerca de su cuerpo, no se duchaban en general. Digo, hay una serie de cosas que se explican de esa manera, pero que también podrían estar como en otra descripción del mundo vinculadas a la pobreza. Entonces, ¿qué le pasa a un individuo que viene de ahí cuando se encuentra arrojado exageradamente hacia un lugar al que no corresponde para nada? O quizás sí, bueno, hay que ver lo que se plantea al final, ¿no? Pero... Sí. A mí me pasa que cuando leía esos momentos de la novela y demás, me llevó, lo linkeé, viste, el lector.
con Silvino Campo. Viste, Silvino Campo sitúa sus historias en un contexto casi totalmente lejano a la clase que puedo pertenecer yo. Y era ese contexto acechado por la tragedia inminente. Y creo que es un poco lo que pasa en esta novela. Es la tragedia inevitable en ese contexto, la insinuación de un elemento fantástico, y ir hacia eso. Digo, pensaba en un cuento que se llama Fotografías, de Silvino Campos, que es justo eso. Es gente que habla en inglés, servidumbre, alguien postrado, ¿no? Y toda la familia actuando ahí, y el no terminar de comprender una tragedia. Y a mí me parecía eso, que esa novela un poco orbita ese sentimiento y cierta tradición que estableció Silvino Campo. Pero me gustó mucho ese contraste. Y por otro lado te quería preguntar por la brujería. Ujú. Me meto lleno ahí. Me interesa Lleno, mucho. total. Me interesa mucho. No, esto, la construcción de la brujería, de dónde viene, digo, ya planteaste esto de por un lado la ciencia dura y por otro lado esta idea de que te lleva a linkearlo mucho con un posible chamán, ¿no? Uh-huh. O una curandera de pueblo. Digo, ¿cómo elaboraste la idea de ejecutar la idea de la brujería corrida de la brujería clásica? Se puede pensar de lecturas súper clásicas del gótico. Bueno, a ver, digamos que tengo un interés personal o una sensibilidad, digamos, por esas cuestiones o esas posibilidades del mundo, y eso para empezar. Entonces hay algo que tiene que ver hay zonas que tienen que ver con experiencias biográficas o vitales, o sea, no exactamente así, digamos, pero hay algo de eso. Y después, si tuviera que decir referencias, bueno, hay algo de los libros de Castaneda, que si se quiere aparece en momentos, hay como algunas ideas que por decir del chamán que plantea ese chamán, ese brujo Don Juan que construye Castaneda. Hay cosas de eso, del libro que un poco, por lo menos, dialogan con la obra de Castaneda, pero dialogan porque hay esas zonas de la obra de Castaneda a mí me resultan como decirte, como en mi sensibilidad me resultan verdaderas. O sea, más allá de que sea literatura, o sea, yo digo, ok, yo entiendo esto que dice Don Juan o que cuenta Castaneda porque yo vivencié subjetivamente algo parecido a esto que cuenta, entonces le creo, entonces como que empatizo un poco o me identifico con esa zona, ¿no? Algo así. No sé si contesté del todo, pero... No, sí, porque yo lo pensaba mucho eso, la composición de la experiencia, obviamente, y digo, en ciertos ritos que aparecen en la novela, digo, ¿quién no fue a algún curandero alguna vez a, no sé, a curarse el empacho? Yo soy de pueblo, te iba a curar el empacho a lo de la curandera, lo de la vieja Carmona, y era como entrar a la casa de una bruja. Digo, de la estética de la mujer hasta la estética de la casa y todo lo que ahí podía llegar a pasar. Por eso te preguntaba, me interesaba mucho cómo está construida la brujería en la novela. Yo pensaba algo, no a modo pregunta, sino a modo más charla, algo más también para recomendar o para focalizar en la novela, que creo que hay un tratamiento del cuerpo de estos dos personajes, de Clara o Claire. Primero mencionar que cada vez que aparece el inglés, creo que hay un toque humorístico, no sé si buscado también, pero te genera esa cosa de medio como... tiro en inglés una oración y es gracioso. Como sí, burdo. medio sátira. Sí, ¿viste? burdo, Por pero momentos. una cuestión del cuerpo de estos dos personajes, que lo pensé terminada la novela, digo, después del accidente, cambia rotundamente la percepción del cuerpo de ellos dos. Digo, una persona que está en un estado de coma, que irónicamente parece ser una planta, algo que hay que mantenerlo con vida, como las plantas del patio. Y una persona que tiene se le desfigura la cara, tiene implantes, o bueno, no me acuerdo si se explicita bien, pero hay una pérdida también ahí de lo corporal y de la percepción de uno mismo con el cuerpo. El personaje, digo, uno no sabe si la sociedad lo rechaza
o él mismo es quien... Se siente ajeno en su sí, cuerpo. Sí, hay como un tire y afloje ahí interesante que me parece a mí para focalizar. Sí. Yo tiendo a pensar que la incomodidad estuvo siempre y que eso como que la reveló, digamos. Como esta película, no me acuerdo. La del... Sí, Sí. nueva. La del actor que tiene esa enfermedad y que adjudica su fracaso como actor a la enfermedad y de repente se desmorona esa explicación que él tiene del mundo cuando hay otro personaje que tiene el mismo problema y que triunfa como actor, digamos, Sí. Una cosa. Entonces, en realidad, y como que lo que estaba mal estaba en él. ya ahí. Sí. Un hombre diferente Un en hombre la diferente, película. sí. 2021. Sí. Sí, pero me interesó eso, el trato del cuerpo y eso, de Clara casi convirtiéndose en una planta, digo, que es el estado vegetativo, sino un estado de vida que depende de otras cosas que no vas a poder lograr vos. Sí, y al mismo tiempo, pensando en Clara, que es más rotundo lo que le pasa, al mismo tiempo creo que ya hay pistas de que a él genuinamente no le gustaba ella. Digamos, todo el o tiempo sea, como está que eso. le gustaba o le atraía porque era una puerta hacia ese mundo en el que quizás quería estar o en el que quería jugar, pero hay varios indicios que sugieren que tampoco es que ese estado, ese coma cambió la relación. Esa relación ya estaba un poco ahí, de alguna manera. Sí, lo charlábamos justo antes de... cuando comentábamos un poco las impresiones del libro, hablábamos de eso, ¿no? De que no le cuesta tanto tomar la distancia necesaria en el momento en que tiene que hacerlo, digamos, de esa relación, como que logra separarse. Inclusive hay momentos del texto que pareciera que la prefiere en ese estado. Sí. ¿Viste? Que te llevan a un lugar incómodo en el texto. Sí, hay muchas cosas ahí. Me gustó mucho la relación que va tejiendo con las empleadas, digamos, ¿no? Todo el mundo de las empleadas en la casa, digo, esta cuestión de la enfermera y que es revisada y quién es cómplice de quién lo acompaña en su deriva y quién lo cuestiona, quién lo ataca. Gran demás, personaje quien lo acompaña en su deriva. A mí me pareció increíble. Sí, está. Con muy poco construye. No me acuerdo el nombre. Marta. Sí. ¿Marta? Bueno, un personaje, la enfermera, que lo acompaña un poco en el sentimiento y tiene su pequeña historia también. Digo, cada personaje tiene su porqué de influir ahí. Sí, ni hablar. Alan, te iba a sacar un poco de como hilo rojo y cerval, que de nuevo recomendamos, y hablar un poco más de tu recorrido. Digo, eso, hemos hablado en distintos momentos y quizás hay una obra que ya tiene otro grosor, otro cuerpo, tuya y con distintos géneros. Y a su vez a mí siempre me impresiona, y sé que acá la idea es hablar de literatura y no meternos en otros terrenos, pero me genera cierta impresión ver también tu recorrido en otros universos que no es la literatura. ¿Cómo conviven esas cosas? Si es una relación armoniosa, digo, si la literatura siempre ocupó el mismo lugar, o si a medida que uno está más maduro, está en otra etapa, hay como una pregunta de si esto es una cuestión de cierto placer. No quiero hacerte así reflexionar cosas demasiado profundas para un lunes. A ver, hoy en este mismo instante, esos dos aspectos conviven armoniosamente. Eso no es siempre así. En general, te diría, a mí cuando puedo balancear los dos y puedo dedicarle tiempo a lo literario, como que me siento como en un buen momento vital, pero hay momentos en que la parte científica demanda más y ahí es como que se desajustan un poco las cosas. Lo cierto es que, por suerte, como que voy ingresando a momentos de mi carrera que me permiten como descomprimir un poco la parte científica, y entonces eso creo que va apareciendo cada vez más, y al mismo tiempo el hecho de que van apareciendo, voy publicando un poco más y eso va teniendo cierta circulación, y entonces eso también me llama de alguna manera, y entonces eso también me ayuda como a que las dos cosas un poco se equilibren. Te diría que lo que sí me pasó es que, viste que
lo científico y lo artístico tienen los dos como facetas creativas y también tienen facetas no creativas, ambos diría. Sí. Más de organizar o de la vida pública alrededor de esas facetas. Bueno, me pasó que como que mi percepción en mi carrera científica es que conforme fui creciendo en esa carrera, los aspectos que quizás menos creativos, que menos me interesaban de esa carrera, iban teniendo cada vez más peso y entonces eso me hace alejar o por lo menos no estoy tanto tiempo haciendo lo que puntualmente me gusta de ese universo. En cambio, la literatura todavía logro que predomine, que puedo dedicarle mucho tiempo a lo que es netamente creativo, además porque hay una gran diferencia entre literatura y, me parece, y ciencia. En ciencia, qué sé yo, vos tenés que generar los resultados, escribirlos, socializarlos, tenés que hacer como todo, un poco de todo eso. En literatura un poco menos, me parece que porque tenés en principio las editoriales que son como una especie de productores de lo que vos hacés y que también eso te liberan un poco de tiempo. Entonces, si tenés un poco de suerte, podés mantenerte más en ese lugar más emocionalmente, me parece interesante y trascendente, que es como el momento de estar escribiendo y de estar corrigiendo, ¿no? Sí. Nosotros también queríamos preguntarte un poquito por tu rol de editor. Uh-huh. Estuvimos hablando la hora anterior de la poesía reunida de Diego Mucio y tenemos acá sobre la mesa varios libros de Salta al Pez que vamos a sortear en plástico. Nos tienen que seguir en las redes, por favor, no se olviden. Tenemos Como una luz, Los patios de Lisandro Gallo y tenemos Cómo se inventó el cuerpo de Manuel Duarte. Son dos poemarios preciosos de Salta al Pez. Y preguntarte por ese rol también. ¿En dónde se acomoda? ¿En qué momento está? Bueno, a ver, también es un rol con el que tengo como mis altibajos. En este momento estoy en un momento de plenitud con el rol de editor, porque justamente estoy en un momento donde a mí lo que más me gusta del rol de editor, otra vez, es trabajar los textos con el autor. Y tener tiempo y hacerlo como expansivamente eso. Y eso es lo que estoy haciendo en ese momento y me encanta, pero bueno, el mundo del editor también tiene otros aspectos que tienen que ver con llevar los libros a las librerías, hacer las facturas, administrar, pagar, todas cosas más mundanas, digamos. La parte no creativa. Claro, la parte no creativa del asunto, pero se acomoda bastante bien, te diría, porque también es como un rol en el que el aspecto como creativo aparece cuando el autor lo permite, ¿sí? Y me da placer, pero donde no tengo tanta vinculación emocional con eso que se está trabajando y tengo más distancia y mi nombre no aparece en ninguna parte. Entonces es como bastante libre lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, porque al final el que decide sobre hacia dónde va el texto finalmente es el autor, así que es como un lugar, digamos, intermedio que también está bueno, que a ver, para escribir tengo que estar en un momento propiciatorio, te diría. Tengo que tener tiempo libre, no tiempo, digamos. Para editar no tanto, como que puedo hacerlo un poco más como burocráticamente, no sé si es la palabra, pero más como de oficio puro, digamos. Tenemos varios libros sobre la mesa, vamos llegando al final. Pero trajiste uno puntual, que por ahí estaría bueno bajar la data que hablamos antes del aire, porque me parece que vale sí, la pena. Sí, traje un libro que publiqué hace unos años de HD Ediciones, Histéresis. Bueno, HD Ediciones es una editorial de Bahía Blanca que sufrió mucho la inundación, perdió algo así como el 80% de su fondo editorial con la inundación, entonces está pidiendo colaboración para que difundamos que está pasando por ese mal momento y si los oyentes se pueden acercar a la página web de la editorial y quizás hacer alguna compra de lo que les queda del fondo editorial, los ayuda mucho para un poco juntar capital e intentar rearmarse. Perdieron las computadoras, las impresoras, perdieron casi todo lo que ven. Tiene más de 10 años la editorial. Es una editorial que tiene un modelo donde no le cobra nada a sus autores, o sea, eso hay que decirlo. Incluso cuando yo publiqué ese libro no tenía casi nada publicado, digo, autores como noveles o emergentes, entonces realmente eso hay que valorizarlo y un poco creo está bueno si se puede devolverle esa generosidad que tiene con la gente que forma parte de su catálogo.
Bueno, quien pueda entrar y aportar para que vuelva a andar la máquina editorial, está invitado. Estamos. ¿Y ahora en qué andas, Alan? ¿Estás escribiendo? Estoy escribiendo unos cuentos, sí. Terminé de escribir una novela corta que ahora hace poco, y ahora estoy más con algunos cuentos que tenían las ideas ahí como colgadas dando vuelta, y bueno, ahora estoy con tiempo para eso, así que sí. Igual siempre o me funciona tener como varios proyectos abiertos a la vez en distintos estadios, por esto que te digo que no siempre dispongo de todo mi tiempo, el tiempo que quiero, entonces hay veces que dependiendo del tiempo, del año que yo me voy hacia uno o hacia otro, y siempre puedo tener como una especie de cotidianeidad con la escritura, aunque sea poquita, aunque sea chiquita. Así que bueno, pero te diría hoy puntualmente lo que estoy trabajando más son cuentos, pero tengo varios proyectos ahí como activos. Bueno, ¿Y ya tendremos. ¿Y en la escritura, en la lectura, harán algún? En la algo lectura nuevo, leí algo? un libro de Cárdenas, de Juan Cárdenas, un autor Sí. colombiano que me encanta, Volver a comer del árbol de la ciencia, que editó Sigilo. Son mayormente cuentos, pero con algún ensayo, un par de ensayos ahí intercalados. Me encanta, me gusta tremendo. mucho el movimiento weird, extraño, la literatura extraña, y me gusta mucho sobre todo la relación que tiene con ese movimiento los autores latinoamericanos, no sé, Liliana Colanzi en Bolivia, Sí. Cárdenas en Mónica Colombia. Ojeda. Hay una colección hermosa, quizás con altibajos, una antología de cuentos, no me acuerdo cómo se llama, pero de Olobionte, que es sobre literatura weird con autores latinoamericanos, y me parece que ahí hay una potencia, digo, como fue el realismo mágico, quizás como potencia latinoamericana en otra época, me parece que ahí los autores latinoamericanos pisan fuerte. Hay que rescatar el Weir, entonces. Hay que ir a leer Weir, muchachos. Bien, es así, bien. Weir latinoamericano. Alan, te agradecemos No, gracias a enormemente la ustedes, un comunicación. Lean, compren, vayan a su librería amiga, Hilo Rojo y Cerval, por Erizo Ediciones y los demás libros de Alan. Te agradecemos la comunicación. Muchas gracias. La comunicación. Está acostumbrado a hacer notas por Zoom, ya hermano. acostumbrado a que nadie venga acá, así que agradecer el doble todavía. Y nosotros nos vamos a un pequeño temite y volvemos para cerrar este hermoso lunes en plástico.